de encuentro a las acciones que nos permitan pensar cómo podemos construir un mejor país en los medios en los que nos encontramos, ¿no? Desde la academia o desde lo cultural o desde las organizaciones sociales, etc. Y un poco en ese espíritu, aquí en Bogotá el grupo fue creado en el año 2015, a finales del año 2015. El grupo ha realizado un festival que se llamó Festival Voces por la Paz, que después ese nombre se volvió público. No había ninguna relación entre lo uno y lo otro, más allá del espíritu de que efectivamente se escuchen múltiples voces en esta coyuntura. En ese ciclo de tertulias estamos abordando los puntos que fueron acordados entre el gobierno nacional y las FARC, y en ese sentido realizamos ya una primera tertulia que abordó el punto de participación política. Aprovecho para hacer aquí la prueba de sonido. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bienvenidos, sigan. Les comentaba, hicimos esta primera tertulia. Esta segunda, como ustedes saben, está relacionada con el punto de víctimas, el punto 5, que es sobre víctimas y jurisdicción especial para la paz. Todas nuestras tertulias incluyen un componente cultural. En la ocasión anterior tuvimos un acto de literatura que fue una intervención del colectivo de mujeres que escribieron unos cuentos relacionados con la paz y con la democracia. En esta ocasión, el componente de la intervención cultural será una muestra del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos que se organiza aquí en Bogotá. Veremos un cortometraje al final de la sesión del profesor, abogado, constitucionalista Rodrigo Upridny. Le agradecemos infinitamente por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y para nosotros es muy valioso que nos pueda acompañar en este espacio. También estará Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de nuestro colectivo de Ciudadanos por la Paz de Colombia. Mi nombre es Liliana Galindo. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en acercarse. Este espacio es de todos y de todas. Esperamos que sea un espacio de diálogo. No duden en intervenir en esta tertulia. Le doy inicialmente la palabra a Fabián y arrancamos con la actividad. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. A Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la idea de este coloquio, la explico brevemente, es que conversemos con Rodrigo, aprovechemos esta hora y media que vamos a tener aquí, sobre el punto 5 de víctimas. Este es el punto pues que desarrolla los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, con un diseño, digamos, con una arquitectura jurídica muy sofisticada, que ya hemos explicado nosotros en otras sesiones de estos coloquios. Hemos trabajado el conocimiento de ese punto y que hoy quisiéramos discutirlo sobre la base de la cuestión candente actual de la implementación de los acuerdos, de la implementación del punto 5. Nuestro cometido como grupo de ciudadanas y ciudadanos por la paz es desarrollar una ciudadanía por la paz que logre llegar a múltiples sectores, sobre todo a sectores que ofrecen resistencia al tema de la paz y que de alguna manera se han pronunciado en contra de este proceso, pero también a sectores de niños y de jóvenes que están interesados en discutir una pedagogía de paz, en construir una ciudadanía de paz
muy necesaria hoy en día para el desarrollo de estos temas. Yo voy a hacer una pregunta al profesor, una par de preguntas, y le damos la palabra a Rodrigo, no sé, unos 20 minutos, media hora, y posteriormente quisiera que inmediatamente hagamos el intercambio. El intercambio significa que vamos a hacer preguntas, atentas y atentos, los que han estudiado ya el tema, los que están al día en la discusión, pues por favor apunten en sus libretas o en sus celulares donde quieran escribir las preguntas que tengan, para que tengamos la oportunidad ampliamente de preguntarle a Rodrigo sobre la base de su experiencia, su conocimiento, de sus aportes a estos temas, y aprovechemos al máximo el intercambio. La cuestión, digamos, principal, creo yo, que podríamos preguntarle a Rodrigo es cómo, desde el punto de vista de su criterio, de su experiencia, de su análisis, de su intervención permanente en estos debates nacionales sobre la democracia y la paz, cómo ves la implementación del punto quinto de víctimas. ¿En qué va eso según tu criterio? ¿Cómo avanza, no avanza? ¿Qué dificultades ofrece? ¿Qué problemas? Rodrigo pues ha pronunciado con mucho detalle sobre estos asuntos y quisiéramos escuchar este punto de vista. Por supuesto, esto conectado al tema de algo que en alguna entrevista denominabas tú la confianza cívica, el tema de la democracia. Es el tema de lo que podríamos llamar, comillas, pedagogía de la paz, es el tema de cómo construir una confianza ciudadana que garantice que la implementación, el desarrollo de los acuerdos de paz se haga en firme y tenga un sentido estratégico para el desarrollo de Colombia. Esos son, digamos, los dos temas que quisiéramos que nos ayudaras a dilucidar, y posteriormente pues entonces les voy a dar la palabra para que podamos intercambiar con Rodrigo una vez escuchemos su punto de vista. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por esta invitación al colectivo de Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo en un escenario tan bello como este, y en una dinámica que yo creo que es absolutamente necesaria para la paz, que es ponerle ciudadanía a la paz. Si no le ponemos ciudadanía, si no le ponemos calle a la paz, la cosa va a estar muy difícil, porque paradójicamente los que le están poniendo ciudadanía y calle es a los que son enemigos o críticos de la paz. Y por el contrario, la movilización por la paz infortunadamente se ha reducido notablemente, y yo creo que eso la debilita, y entonces por eso creo que estas iniciativas son fundamentales. Para responder a las dos preguntas difíciles que plantea Fabián, quisiera empezar con algunos elementos básicos de contexto que ustedes conocen, pero creo que son necesarios para mirar el tema. Los elementos básicos del contexto es que este punto de víctimas y de justicia fue el punto más difícil de concertar en la mesa de La Habana. Fue muy difícil de concertar, mientras que puntos que eran tradicionalmente difíciles como el agrario tomaron 6 meses, el punto de participación 6 meses, el punto de paz y víctimas tomó año y medio de discusiones. Esto muestra la dificultad del tema, y esa dificultad deriva de muchos factores, pero yo quisiera enfatizar dos, porque esos tienen que ver con el debate de implementación. Los dos temas es que este es un tema que es siempre difícil en cualquier proceso de paz hoy, porque equilibrar el respeto de los derechos de las víctimas con las dinámicas de paz no es fácil, y pongo un ejemplo absolutamente elemental pero significativo. En periodos ordinarios, los derechos de las víctimas y la idea de que los crímenes internacionales tienen que ser castigados severamente, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, lleva la idea de que esos crímenes requieren penas muy altas, y eso es más o menos aceptado.
de que eso es así. Uno puede debatirlo filosóficamente, pero jurídica y políticamente eso es así. Sin embargo, con penas altas de cárcel es imposible hacer una negociación de paz cuando uno sabe que los distintos actores que están en esa negociación cometieron todos crímenes atroces. Entonces, digamos, ahí hay una dificultad objetiva, ¿no? Eso es en todas partes donde se busque hoy hacer ese equilibrio entre respetar los derechos de las víctimas, respetar el deber del Estado, que existe el derecho internacional de castigar crímenes atroces, y la búsqueda de una paz negociada. Eso es muy difícil en cualquiera de las negociaciones. Por eso en el pasado la idea es que como eso era tan difícil, pues simplemente se dejaba de lado. Es decir, la transición se hacía ignorando los derechos de las víctimas y por medio de amnistías generales. Eso hoy no es posible, yo diría afortunadamente hoy no es posible, pero eso hace que cualquier negociación de paz de un conflicto armado interno sea muy difícil para llegar en este punto. Todo el mundo, digamos, es un tema en donde hay como una especie de dilema trágico, es decir, cualquier solución a la que se llegue es una solución que dejará a algunos insatisfechos. Entonces algunos dirán, la solución fue demasiado suave en términos de castigo, y otros dirán, no, por el contrario, se demoraron tanto por lograr una solución de castigo que la guerra continuó, siendo que se hubiera podido parar antes. Y ahí habrá discusiones y habrá debates. No hay una buena o una solución que dé satisfecho a todo el mundo en eso que hemos llamado justicia transicional. Por eso algunos de los expertos en ese tema, como Pablo de Grave, que es colombiano, pero que es el relator de Naciones Unidas sobre este tema, ha definido una definición que a mí me gusta mucho, la justicia transicional como una justicia imperfecta para tiempos imperfectos. Y entonces que deja insatisfacciones, y por eso es normal que haya gente que diga, no, a mí me parece que las penas son muy bajas, y otros que digan, no, a mí me parece que se les fue la mano en poner penas y que debió haber más amnistía por verdad, y habrá debates y habrá discusión. Esa es la primera razón que hacía que este tema sea difícil. La segunda razón es que es un tema que en Colombia, en todos lados puede haber una cierta polarización en torno a este tema, pero en Colombia esa polarización se volvió muy fuerte porque quienes eran críticos del proceso de paz con las FARC, como que aquí encontraron el único argumento con cierta credibilidad para oponerse al proceso de paz. Es decir, al inicio dijeron no se puede negociar con terroristas, luego, digamos, el país, digamos, empezó a aceptar, después de 8 años de guerra muy dura y de 8 años de uribismo, empezó a aceptar la idea de que sí podía haber negociación y que debía haber negociación. Entonces, ¿con qué criterio uno podía oponerse a la negociación de quien fuera crítico de la paz? Entonces, con el criterio de que haya una reforma rural, pues difícil. Todo el mundo reconoce que el campo en Colombia es absolutamente inequitativo, desigual, y que una reforma rural es necesaria. Que se debe mejorar la participación política y proteger a la oposición, pues difícil oponerse contra eso. Entonces, no, que debe haber una nueva política frente a las drogas, porque la que ha existido ha funcionado muy mal, pues difícil oponerse frente a eso. Entonces, ¿en qué podía uno, si uno era un enemigo del proceso de paz, en dónde podía uno encontrar un argumento que generara como una cierta legitimidad ética para oponerse al proceso de paz? Entonces era el argumento de las víctimas. Entonces, por eso, lo que hicieron los que eran críticos al proceso de paz fue volverse súbitamente de la noche a la mañana los grandes defensores de los derechos de las víctimas y de la lucha contra la impunidad. Cuando en el pasado no les importaba mucho, ahí vieron como el argumento con el cual podían construir un buen argumento que tenía como una legitimidad internacional y una legitimidad fuerte en la sociedad, pues porque como las FARC habían cometido innumerables atrocidades, y sobre todo en los sectores urbanos, eso generaba, digamos, un rechazo muy fuerte. Pues la idea de que este era un proceso para darle impunidad a las FARC y para burlarse de las víctimas se volvió como el único argumento que en el fondo al final tenían contra el proceso de paz. Y eso es lo que ha hecho que
ese encontrar una fórmula sea muy difícil y haya sido tan divisible. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso sigue jugando en el proceso de implementación. En el proceso de implementación siguen jugando este tipo de argumentos. Ahora, dicho eso, yo creo, no voy a repetir lo que dice el punto quinto porque no habría tiempo, pero sino decir lo esencial, yo creo que lo que se pactó en La Habana fue una fórmula que hay cosas que yo no comparto, pero una fórmula que globalmente uno dice es una fórmula muy robusta, muy bien lograda. Yo sostuve en algún debate radial, luego algunos me lo han criticado, pero sigo sosteniendo esa tesis, que no ha habido ningún proceso de paz en el mundo, de paz negociada, que haya acordado una fórmula tan robusta de justicia transicional como la que se acordó en La Habana. Entonces, lo segundo que quisiera antes de entrar directamente a la implementación es rescatar por qué creo que esa fórmula es una fórmula sólida. Puede uno encontrarle cosas que no le gusten, pero una fórmula sólida. ¿Por qué? Primero, porque es una fórmula que no se queda en el tema de justicia penal, sino que busca crear un sistema integral de satisfacción de los derechos de las víctimas en este proceso de transición. El gran debate de justicia transicional se ha centrado en la llamada Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, se ha centrado en el tema de si hay cárcel o no, quiénes serán los magistrados de la JEP, y creo que eso es una visión empobrecedora de lo que se pactó como justicia transicional en La Habana, que hace, y eso también es importante en el proceso de implementación, que se dejen de lado otros temas que son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que se pactó en La Habana incluye temas humanitarios, temas de reparación, temas de verdad y la JEP. O sea que la JEP es una pata de un sistema que tiene 4 patas y todo el debate público se ha centrado en una de las patas, la JEP, y casi que en algunos aspecticos de esa pata. Y yo lo que invitaría que para defender la implementación robusta del mecanismo de justicia transicional recuperemos la visión, si se quiere, integral que se pactó en La Habana. ¿Qué se pactó ahí? Primero, un mecanismo humanitario, que es el mecanismo de una unidad de búsqueda para tratar de esclarecer la suerte de las personas declaradas desaparecidas en el conflicto armado. Soldados que murieron en combate y no se supo qué pasó, guerrilleros desaparecidos, líderes sociales desaparecidos. Eso obviamente es una situación extremadamente angustiosa para los familiares, y entonces ahí se pactó un mecanismo de esclarecimiento no judicial y no para establecer verdad en el sentido de narración histórica, sino para darle tranquilidad hasta donde sea posible a las familias, y ese mecanismo ya está funcionando. Lo segundo que se pactó, y por ejemplo sobre eso no se ha discutido mucho y no se ha implementado mucho, y yo creo que es un tema fundamental, es el fortalecimiento de los programas de reparación. En Colombia ya existen programas de reparación, la ley de víctimas trae un programa de reparación administrativa y colectiva, pero ha habido muchas críticas a esos programas de reparación por su desarticulación, por falta de recursos, etc. Y ahí se pactó mecanismos para robustecer estos programas de reparación. Por ejemplo, articulando mejor la reparación colectiva con los programas de restitución de tierras. Eso han dado cada uno por su lado, y entonces la necesidad de que eso sea más armónico. Y eso es muy importante, y sobre todo muy importante para las víctimas, porque les permite tener reconocimientos simbólicos y medios materiales para intentar rehacer sus vidas, y sin embargo es un tema que, si ustedes ven en los debates públicos, prácticamente no sale. Debatamos de justicia transicional y nadie habla de reparación. Lo tercero que se pactó es la Comisión de la Verdad. O sea que hay una comisión de esclarecimiento con un nombre largo, pero es una comisión de la verdad de 11 personas, y con algunos puntos que son debatibles, podemos volver sobre ellos después. En general se tomó como lo mejor de las experiencias comparadas anteriores, y entonces quedó un diseño de una comisión de la verdad bastante
robusto que permitiría, si funciona bien, si se seleccionan bien a los integrantes, permitirá esclarecer muchas verdades del conflicto armado que aún no se conocen y sobre todo también dar reconocimiento a las víctimas de su sufrimiento. Sin embargo, si ustedes ven el debate público sobre Comisión de la Verdad, prácticamente no hay debate. Es como que si eso no fuera importante, cuando yo creo que en 8 o 10 años, cuando miremos al pasado, yo creo que uno va a decir, hombre, lo más importante que ocurrió tal vez fue la Comisión de la Verdad, mucho más que la Jurisdicción Especial de Paz. Esa sería como mi visión. Y sin embargo, sobre eso no hay mucha discusión y mucha defensa de que allí simplemente escogiendo bien a sus integrantes y dotándola de recursos y de garantías que esa Comisión de la Verdad funcione bien. Y finalmente está la Jurisdicción Especial de Paz y los mecanismos de justicia transicional, si se quiere, en el ámbito punitivo, que es lo que ha generado la mayor discusión. Ustedes conocen, si no digamos las preguntas puedo tratar de esclarecerlo, de explicarlo, pero ustedes conocen un poquito las ideas fundamentales de esa Jurisdicción Especial de Paz. Primero, la idea de que busca cerrar el conflicto armado con todos los actores, lo cual también es muy importante lo que se pactó en La Habana. No se pactó una justicia transicional contra las FARC, como si las FARC fuera el único actor victimario en Colombia, sino una justicia tradicional para todos los actores del conflicto que permita esclarecer las atrocidades de todos y sancionar o que haga rendición de cuentas de todos los responsables. Y eso creo que es muy importante, esa integralidad de esa visión. Y allí se combinó la necesidad de reconocer que este era un conflicto armado político y que por consiguiente había que reconocer la dimensión política de las FARC y generar un tratamiento jurídico de las FARC que les permitiera hacer el tránsito a actor político, porque eso se trata de un proceso de paz, pues de que alguien que está alzado en armas le ponga las armas a cambio de tener un espacio en el debate político democrático, pero eso implicaba, digamos, unos equilibrios difíciles que son los que son controversiales. Yo los apoyo, creo que estuvieron bien diseñados, pero que son controversiales. ¿Cuáles son esos equilibrios? Primero, para reconocer a las FARC como actor político y simplificar jurídicamente el tema, pues ustedes saben que se hizo una amnistía muy amplia, una amnistía de delitos políticos, rebelión, pero con una conexidad amplia que incluye ciertos casos, no todos los casos, pero ciertos casos de narcotráfico, cuando el narcotráfico se hizo para financiar la rebelión, lo cual ha generado polémica en ciertos sectores, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Si uno usó el narcotráfico para financiar la rebelión, es claramente un delito conexo. Si uno se inventó un ejército para proteger el narcotráfico, pues es un delito común que no amerita amnistía, sino sanciones penales ordinarias. Entonces ahí, por ejemplo, hubo un debate muy fuerte y ustedes ven muchos críticos del proceso de paz diciendo ahí hubo una amnistía al narcotráfico que es incompatible con obligaciones internacionales, lo cual no es cierto y que es inaceptable. Yo lo que creo es que ahí lo que se dijo es el tipo de narcotráfico. Narcotráfico en función de la rebelión se puede amnistiar, el narcotráfico para enriquecimiento personal pasa a la justicia ordinaria. Lo segundo que se dijo que busca compatibilizar la posibilidad de un proceso de paz con la necesidad de respetar el deber del Estado de sancionar atrocidades y de los derechos de las víctimas, se dijo, bueno, pero no todo se puede amnistiar, no puede haber amnistía sobre crímenes internacionales. ¿Cuáles son los crímenes internacionales? Básicamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sobre eso no puede haber amnistía y ahí hay un debate técnico, podemos mirarlo sobre algunos casos difíciles, por ejemplo reclutamiento de menores de 18 años pero mayores de 15, que ahí se admitió la amnistía y eso ha generado polémica, pero en términos generales se dijo, bueno, los crímenes internacionales, es decir, las violaciones más graves al VIH y a los derechos humanos no se pueden amnistiar. Y en esos se estableció un mecanismo para que, a pesar de que no se puedan amnistiar, haya una rendición de cuentas judicial, se lograra algo que fuera compatible con un proceso de paz
y con el reconocimiento de la dignidad de las FARC como actor revolucionario que pudiera transformarse en actor político. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues esa triple vía de sanciones, que es decir, bueno, si usted inmediatamente reconoce, entonces no tendrá pena de cárcel, sino una sanción restauradora y una restricción de la libertad por un cierto número de años, en general de 5 a 8 años. Puede haber casos en donde sea menor, pero en general de 5 a 8 años. Segundo, si usted reconoce pero tardíamente, cárcel de 5 a 8 años, y si usted no reconoce pero es vencido en juicio, cárcel hasta 20 años. Ese es el esquema de sanciones. Y ese esquema de sanciones estuvo articulado finalmente a un tema que ha generado mucha oposición, sobre todo de las propias Cortes, que es la creación misma de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, la creación de un aparataje para que haga el trámite judicial de esos casos y que esos no vayan a la justicia penal ordinaria. Eso ha generado mucho escándalo, también ha sido uno de los argumentos para oponerse, pero tiene toda la razón del mundo. Yo creo que fue un diseño muy ingenioso, y el gobierno les decía: Colombia no es un estado colapsado, si no es un estado colapsado, la sociedad colombiana no va a aceptar un tribunal internacional, necesitamos un tribunal nacional. Y eso parecía un juego de suma cero, muy difícil de solucionar, y creo que la solución era la acertada, de decir, bueno, entonces que nos sometamos todos a un tribunal nacional, pero que nazca el acuerdo de paz. Entonces, si ese tribunal nace del acuerdo de paz, para las FARC no es someterse a la justicia del enemigo, porque va a juzgar a todos, y para el Estado colombiano no es doblegarse ante la justicia internacional, porque va a ser un tribunal nacional. Entonces yo creo que ese es un diseño acertado, y además es acertado porque será un tribunal especializado en esta materia, y eso requiere una doble especialización jurídica. Primero, saber de estos temas, que no es que haya montones en Colombia. En Colombia, digamos, uno entra a un café y dice, señor abogado, y se voltea a la mitad, pero eso no quiere decir que haya abogados que sepan mucho de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional. Eso es un tema que tiene complejidades. La mejor forma de ver las complejidades es, podemos ver ejemplos, los errores jurídicos que ha cometido la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional en estos temas no son menores cuando se implementó la Ley de Justicia y Paz. Entonces, que haya un órgano especializado de gente que diga, bueno, durante un cierto número de años esto es a lo que yo me voy a dedicar, eso es importante, que tenga esa especialización. Y lo segundo, que tenga la claridad de que esta es una justicia penal para la paz, o sea que eso está enmarcado en un fin particular. Esta no es una justicia penal, la de la JEP, para periodos ordinarios, sino que yo tengo que interpretar y analizar y aplicar las normas siempre pensando que esta justicia se hizo para la paz, para cerrar el conflicto armado, y eso también implica una cierta especialización jurídica, y por eso yo creo que estuvo bien que se creara. Eso es el marco en donde estamos. ¿Eso qué requería? Y ahí empieza el debate de implementación. Eso requería que ese acuerdo de paz, que se debatió mucho su naturaleza jurídica, si entraba directamente a la Constitución o no, pero que era esencialmente un pacto político, con alguna fuerza jurídica, pero esencialmente un pacto político, pues tiene que ser transformado, sobre todo en este punto de quinto sobre las víctimas, en normas jurídicas para que puedan empezar a implementarse. Y entonces eso es lo primero que se ha estado haciendo. Lo primero que se ha estado haciendo es utilizar el llamado mecanismo de fast track para empezar a incorporar al ordenamiento jurídico el marco normativo establecido en el acuerdo de paz, con unos ajustes para aclarar puntos o con unos ajustes en unos temas polémicos en donde yo creo que van en contra del acuerdo de paz. Entonces ese ha sido el primer punto, la incorporación del punto quinto a normas constitucionales y normas legales. ¿Ahí qué ha pasado? Lo que ha pasado básicamente es que se aprobó una reforma constitucional por fast track, o sea, por el Congreso,
una reforma constitucional muy debatida, en donde básicamente se incorporó la Comisión de la Verdad, se incorporó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esos son normas muy generales. Se incorporó el deber de robustecer los programas de reparación, eso también es un artículo muy general, y el resto está dedicado a una regulación más detallada de la responsabilidad penal y de la JEP. Y ahí se incorporó la JEP a la Constitución. Eso ya se hizo, fue muy debatido, y ahí hay puntos muy polémicos que generan muchas dudas y generan un problema de legitimidad jurídica. En especial, a mí me parece que ha sido el tema de la responsabilidad del mando, de los altos mandos militares y policiales, que ahí la regulación que se estableció es una regulación restrictiva frente a lo que establece el derecho internacional, y eso es problemático en términos de impunidad, y es problemático también en términos de legitimidad y seguridad jurídica del acuerdo. A ese punto fue muy problemático en el debate en el Congreso. El resto, yo creo que lo que se aprobó fue relativamente bueno. Hay algunos que son muy críticos sobre el punto de terceros, porque el acuerdo establece que no solo pasarán por la Comisión Especial de Paz agentes estatales y guerrillas desmovilizadas, sino también terceros que hayan estado involucrados en el conflicto armado, y algunos dicen que lo que se aprobó en la reforma constitucional es muy restrictivo. Yo no estoy tan convencido. Pero eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo que viene? Lo segundo que viene es, eso además tiene que transformarse en leyes. O sea, lo que está en reforma constitucional tiene que tener leyes. Y ahí ya se adoptó por decreto, como ustedes saben, el Fast Track no solo establece un procedimiento abreviado en el Congreso para aprobar reformas constitucionales y leyes, sino que le da al presidente en ciertas materias la facultad de adoptar leyes por decreto, lo que llama uno decretos con fuerza de ley. Y entonces la Comisión de la Verdad ya quedó regulada por medio de un decreto. Entonces no pasó por el Congreso, sino se usó esa norma del Fast Track que permite adoptar esos decretos, y eso ya fue regulado y aprobado. Esas todas están, y ese es el tercer punto de la implementación. Entonces, jurídicamente el punto de la implementación es: tiene que haber algunas reformas constitucionales, las relativas al punto de víctimas ya se hicieron, tiene que haber reformas legales. Entonces hay el decreto con fuerza de ley relativo a la Comisión de la Verdad, y el otro fue la primera ley que se aprobó por Fast Track, que tiene que ver con todo esto, que es la ley de amnistía, la que se aprobó en diciembre, poco después de que se refrendó el acuerdo en el Congreso. Y entonces viene el debate de la implementación de la ley de amnistía. Todas esas normas que se aprueban por Fast Track tienen control constitucional en la Corte automática. Entonces todas esas normas están bajo revisión de la Corte. En general uno esperaría que la Corte tienda a avalar esas normas con algunos ajustes, pero ahí hay un cierto grado de incertidumbre, porque como ustedes saben hay una renovación importante de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 9 magistrados y en los próximos 2 meses deberán cambiar 4. Ya el presidente hizo ternas para 2, son ternas relativamente buenas, pero la Corte Suprema no ha hecho sus ternas, y lo que se prevé de las ternas de la Corte Suprema no parece muy bueno, lo cual es muy desafortunado. Es desafortunado que las ternas del presidente para magistrados de la Corte Constitucional sean infinitamente mejores de lo que se espera de las ternas de la Corte Suprema. Eso habla muy mal de la Corte Suprema, de la situación de la Corte Suprema hoy. Y entonces ahí hay una cierta incertidumbre. Yo creo que en general el contenido de las normas va a pasar, pero ahí hay una incertidumbre, y si la Corte tumba puntos nucleares, pues sería muy grave para el proceso de paz. Por ejemplo, que la Corte dijera: la idea de una jurisdicción especial de paz es imposible en la Constitución. No creo que haya buenos argumentos para que lo diga, pero eso es lo que están diciendo los opositores del proceso de paz, que la creación de una jurisdicción especial de paz desvertebra la Constitución porque rompe la justicia ordinaria y establece una supercorte a la justicia ordinaria, y que eso es incompatible con la esencia de la Constitución, y que por consiguiente ni siquiera por reforma constitucional puede ser adoptado. Ese tema lo deberá resolver la Corte Constitucional.
Yo creo que hay buenos argumentos para decir que no es así, pero con esa incertidumbre la composición de la Corte es un tema problemático. El cuarto punto en el que estamos, esos son los 3 puntos, el cuarto punto es que ya se está empezando algunas cosas de implementación administrativa del punto de víctimas. ¿Cuáles son las cosas de implementación administrativa del punto de víctimas? Hay 2. La primera tiene que ver con, hay un secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz que tiene que empezar a poner en marcha procedimientos administrativos para que cuando estén nombrados los magistrados eso pueda arrancar relativamente rápido. Y lo segundo, un comité de escogencia. Se creó un comité de escogencia y ese comité de escogencia ya está escogido. O sea, ¿cuál fue el mecanismo que se aprobó en la mesa? El mecanismo que se aprobó en la mesa era, bueno, ¿y cómo van a seleccionar a los magistrados de esa Jurisdicción Especial de Paz o a los integrantes de la Comisión de la Verdad? No es un tema fácil. Porque obviamente si los designan directamente las FARC y el gobierno, eso es muy problemático en términos de independencia e imparcialidad. O sea, entonces no, ustedes FARC designan a la mitad y el gobierno designa a la mitad, pues de ahí no salen ni integrantes de la Comisión de la Verdad suficientemente independientes, ni magistrados independientes e imparciales. O sea, ese punto era para nada menor. Y ahí el diseño que se hizo es un buen diseño, pero al mismo tiempo se necesitaba algo, vuelvo un poco para atrás, que las FARC dijeran, bueno, pero tengo seguridad jurídica, o sea, no me van a poner un mecanismo de elección que luego queden magistrados derechistas que a mí me vayan a fregar. Yo necesito algo que también a mí como FARC que voy a dejar las armas me dé garantías. Y la solución que hicieron fue crear un comité de escogencia. Ese comité de escogencia funciona así. En la mesa se seleccionaron 5 instituciones, digamos, que se consideraban muy respetables. Y esas 5 instituciones debía cada uno elegir a un miembro y ahí quedaba un comité de elección de 5 personas y esas 5 personas eligen a los magistrados de la JEP y eligen a los integrantes de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son esas 5 instituciones? El Secretario General de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese se metió porque inicialmente se había puesto al Papa, pero el Papa rechazó y debió tener buenas razones porque como se supone que el Papa es infalible, entonces no podría uno cuestionar su criterio. Si además es argentino, es doblemente infalible. Entonces, fue desafortunado porque eso generó como una mella, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es difícil encontrar algo más respetable. El tercero es la Corte Suprema de Justicia. El cuarto es el sistema de universidades públicas, o sea, los rectores de las universidades públicas. Y el quinto es una institución internacional, pero privada, que es especializada en temas de justicia transicional, que se llama el ICTJ, el Centro Internacional de Justicia Transicional. Ellos ya seleccionaron a los 5. A mí me parece que hicieron una selección muy buena, muy buena. Las universidades seleccionaron a una persona por fuera del mundo jurídico, la profesora Claudia Vaca, que es una química de la Universidad Nacional que ha tenido mucha entereza en su enfrentamiento con las farmacéuticas por el tema de acceso a medicamentos y que ha demostrado su independencia e imparcialidad. La Corte Suprema de Justicia, a nuestro antiguo decano, el profesor Francisco Acuña, el secretario general de Naciones Unidas, a un peruano, a Diego García Sayán, que fue antiguo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ICTJ a un argentino que se llama Juan Méndez, que es una de las personas más respetadas a nivel mundial en el tema de derechos humanos, y el Tribunal Europeo al señor Gil Robles, que fue el antiguo defensor del pueblo de España y comisario de derechos humanos del Consejo de Europa y también una persona muy respetada. O sea, es un comité de selección muy bueno. Pero ahí empiezan los debates de implementación, ahí empieza a aterrizarlo en los debates de implementación. Una de las cosas que los críticos del proceso de paz están tratando de minar es minar la legitimidad de este comité de escogencia. Si ustedes se leen trinos o columnas de quienes son críticos al proceso de paz,
están presentando la idea de que este comité de escogencia estaría formado por unos izquierdistas desbordados, cercanos a la guerrilla y enemigos de los militares. Y se inventan cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, con el escogido por el ICTJ, Juan Méndez, el argumento para decir que es un izquierdista cercano a la guerrilla fue que él fue preso político de la dictadura militar argentina. Entonces, que obviamente si fue preso político de la dictadura militar argentina, seguramente era cercano a los montoneros, y si era cercano a los montoneros, seguramente es muy cercano a las FARC, y si es muy cercano a las FARC, seguramente es enemigo de los militares. Obviamente, algo, digamos, como fantasía, hay que abonarles que tienen mucha creatividad, pero totalmente tirado a los callos, pero esos argumentos calan, y por eso, digamos, eso muestra el debate de implementación. Y con esto entro al final, que es, digamos, los desafíos en general y en relación con el tema de confianza ciudadana y del ambiente polarizado en que estamos. Yo creo que lo que les he descrito es que hay unos desafíos grandes de implementación del tema de víctimas, porque es un tema difícil y es un tema en donde nos metemos en cosas nuevas. No hay experiencias de Comisión de la Verdad hay muchas, y eso se puede aprender mucho. Yo creo que la Comisión de la Verdad obviamente va a tener dificultades, pero tiene mucho de donde aprender, y si se logra que esté bien integrada, eso debería funcionar bien. No hay razones para que no funcione bien. Pero lo de la JEP es otra historia. Lo de la JEP es otra historia porque es la primera vez que en el mundo se pone en marcha un mecanismo así. Eso no existe en el mundo. Lo que ha existido en el mundo es casos en donde ha habido triunfo militar, entonces una de las partes impone un tribunal y entonces no tiene resistencia. Obviamente juzga a los vencidos y no se juzga a sí misma, como Nuremberg con los aliados. Entonces juzgaron a los nazis, lo cual estuvo muy bien, pero no juzgaron sus propias atrocidades. Pero no tenían resistencia, los nazis estaban derrotados, era un tema en donde era un tribunal que funcionaba con las dificultades propias de un tribunal. Aquí no, aquí es un aparataje que se pone en marcha, que es complejo, que no tiene experiencias comparadas y que tiene mecanismos novedosos que pueden funcionar muy bien o pueden no funcionar tan bien. Por ejemplo, tiene ese mecanismo novedoso que es la llamada sala de reconocimiento de responsabilidad, que es todo va a entrar aparentemente a esa sala, y esa sala tiene que sacar un informe en donde en ese informe tiene que decir, bueno, estos mándenlos a amnistía porque parece que los delitos son amnistiables, estos reconocieron verdad, entonces póngale la sanción esta de restauradora. Estos reconocieron verdad pero tardía, estos póngale la otra sanción. Estos se están haciendo los bobos pero son muy responsables, entonces por favor, unidad de investigación, investíguenlos. Eso yo no conozco ninguna experiencia en el mundo de ese tipo de sala judicial. Porque es una cosa rara, es una especie de mini comisión de la verdad, que espero que no se las dé comisión de la verdad, que sepa que hay una comisión de la verdad y que ellos lo que tienen que hacer es un informe para determinar suertes penales, pero no hacer narrativas de verdad. Eso le corresponde a la comisión de la verdad, pero tiene que tener una mínima narrativa para hacer eso, pero haciéndolo en el ámbito judicial para ir escogiendo caminos para los responsables. Si eso funciona bien, yo creo que Colombia hizo una innovación enorme en estos temas de crear un mecanismo para filtrar las responsabilidades en un código de justicia tradicional muy ingenioso, pero no hay ninguna garantía de que funcione y no es que haya tanta gente tan buena, porque tiene que tener como una fortaleza jurídica grande pero una cierta sensibilidad sociológica. Los otros hacen labores más tradicionales, el de amnistías, pues mira los casos que le llegan y dice sí, este se puede amnistiar, este no. Los que ya están en el tribunal pueden estar en responsabilidades, pero esta sala, por ejemplo, es algo particular. Entonces no hay garantía de que eso funcione. Entonces tenemos dificultades técnicas, tenemos las incertidumbres jurídicas que tienen que ver con la Corte Constitucional, tenemos unos temas que quedaron mal. Si
quieren lo vemos en detalle porque tiene cosas técnicas complejas, que es el tema de la responsabilidad de los altos mandos por omisiones que permitan que sus subordinados cometan atrocidades, que lo que se estableció sobreprotege a los altos mandos militares y policiales, y eso es muy problemático. Y eso en el Congreso no se pudo debatir, lo cual muestra, digamos, que había como un consenso en que ese punto pasara así, y eso es muy problemático porque genera impunidades inaceptables y genera inseguridad jurídica del proceso, porque lo más probable es que la Corte Penal Internacional frente a eso sea muy crítica y de pronto frente a eso diga, bueno, ahí sí nos tocó intervenir. Ese riesgo con esa regulación existe. Existe todo el tema de la selección, entonces que se genere legitimidad en la selección y que se logre selección de buenos magistrados. Entonces ahí hay unos debates muy difíciles, pero yo creo que el debate más difícil, que es no solo en el tema de justicia tradicional, es la segunda pregunta que planteó Fabián. El debate más difícil es el debate de cómo hacer eso en un ambiente que sigue polarizado y en donde sigue habiendo una oposición poco leal al proceso de paz, pero que a pesar de ser poco leal al proceso de paz, esto es una conjetura porque yo no conozco mediciones estadísticas de encuestas recientes, pero yo creo que infortunadamente esa oposición poco leal al proceso de paz en las calles y en las movilizaciones y de pronto en ciertos sectores de la opinión pública puede estarnos ganando la pelea a quienes estamos a favor del proceso de paz. Creo que una de las dificultades más grandes es intentar implementar eso en un ambiente de polarización en donde la movilización ciudadana a favor de la paz se ha reducido notablemente, como diciendo, bueno, como eso ya se aprobó en el Congreso, la Corte ya avaló que se hiciera así, la Corte Constitucional, entonces ya digamos, simplemente esperemos las elecciones del 2018 y ahí ganaremos otra vez la paz. Yo creo que esa apuesta es muy riesgosa y que por eso, digamos, este tipo de escenarios y ese tipo de elementos para recrear una movilización ciudadana a favor de la paz es lo que puede generar un ambiente político más favorable a la puesta en marcha de mecanismos tan complejos como van a ser la JEP o la Comisión de la Verdad. A su vez, si eso empieza a funcionar bien, eso va a ayudar a una movilización ciudadana por la paz, pero yo creo que el gran desafío es lograr esa retroalimentación entre esa movilización ciudadana por la paz y la puesta en marcha ya, si se quiere, instrumental de estas nuevas instituciones asociadas al acuerdo de paz. Eso era lo que quería hablar con ustedes. Ya hemos escuchado los argumentos y la interesantísima exposición de Rodrigo. Entonces hagamos una ronda de intercambios y inicialmente 5 preguntas, ojalá lo más puntuales, comentarios también muy puntuales. Entonces primero está Felipe, después sigues tú, después tú, después Fernando. Ya, entonces tenemos los 5 iniciales. Buenas noches, creo que puedo hablar en un pequeño espacio. Buenas noches a todos. Rodrigo, el presidente Santos en días pasados firmó un decreto en donde permite la entrada del ministro de Defensa en el Consejo del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué riesgos tiene eso a propósito de las narrativas de la verdad, buscando que las narrativas no sean oficiales? ¿Quién sigue tú? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Yo soy Elizabeth Jiménez, soy feminista y bueno, estamos aquí con unas compañeras de la Red de Mujeres del Caribe, sector de mujeres altamente afectado por el conflicto.